Bien, iglesia, ahora sí, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy día vamos a estar hablando básicamente, y es el título que le he puesto a la predicación, la parábola del sembrador. Amén. Esta parábola usted la va a encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas. El texto que yo he escogido en esta oportunidad es Marcos, capítulo 4, versos 1 al 20. Y recordamos, en otras palabras, algo que yo dije respecto de la parábola de los talentos. Una parábola es una ilustración, una historia terrenal que tiene un significado celestial y profundidad doctrinal. ¿Ok? Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo los primeros 9 versículos. La explicación de la parábola la vamos a desarrollar posteriormente. Dice así la palabra del Señor. Comenzó a Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, creciendo y desarrollándose, dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 70 y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Señor, hemos leído parte del texto que vamos a predicar esta mañana. Te pedimos en humildad y en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tú puedas hablar a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, sea alimento espiritual, pero también sea una espada para corregir todo aquello que no está bien en nosotros. Que pueda, Señor, ser instrumento purificador en las vidas de cada uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Quienes oyeron hasta este punto, hasta el versículo 9, es una gran multitud, dice el texto, y ellos se quedaron sin explicación. Había tanta gente en el lugar que el Señor se vio en la necesidad de tomar una barca como plataforma para que el resto de las personas desde la orilla del mar pudiesen estar oyéndole. ¿Usted imagina un poco ese cuadro? Tanta gente que el Señor ocupa como un púlpito, una barca. Lo otro que a mí me llamó la atención, a veces cierto, imagínense que me puse la chaqueta para predicar, soy un poco formal, pero el Señor se sentó para enseñar. El Señor se sentó. Hoy día veríamos con rareza a un predicador que se sentara. Bueno, era otro contexto, pero el Señor se sentó y todas las personas estaban desde la orilla, dice, oyendo. Es un hermoso cuadro, ¿no? Un hermoso cuadro que nos presenta la parábola. Pero esta multitud de personas quedó sin claridad respecto a esta enseñanza. Dice que, si bien para todos ellos era una escena familiar en la región donde ellos vivían, un sembrador que lanza semillas, para nosotros, personas citadinas, no es un cuadro tan cercano, pero donde esto ocurre sí. Vale decir, gran parte de esa multitud estaba muy bien familiarizada con el cuadro que el Señor estaba representando. Entonces aquí hay un principio que el Señor Jesucristo quería transmitirle, pero que quedó oculto a la multitud y fue solo revelado a los más cercanos. Hoy día nosotros, con la revelación completa del Nuevo Testamento, tenemos también la explicación del texto bíblico, la explicación de la parábola, y eso nos permite entonces ser mucho más estrictos respecto de lo que estamos diciendo de la parábola. Al verso 10 dice: cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. El misterio es algo que hasta ese punto había estado escondido y que el Señor ahora estaba revelando. Les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. ¿Quiénes eran esos que estaban afuera? Básicamente la multitud. El significado, ¿cierto?, en dicho contexto, el significado de la parábola propiamente tal, iba a ser para los discípulos. Dice los 12 y los demás discípulos.
la multitud solo iba a quedar con la historia de la parábola. El verso 12 añade, ¿no? Dice, para que viendo, aquí hay algo bien particular respecto de la parábola, o de las parábolas del reino en particular, dice, para que viendo, vean pero no perciban, y oyendo, oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Se da cuenta? Una de las implicaciones que podemos obtener de esa frase que el Señor dice es que para ser salvos, para alcanzar salvación, para alcanzar el perdón, requerimos necesariamente entender. Y aquí entonces está el Señor diciendo que el significado, al menos en ese contexto particular, estaba siendo velado para el resto. El entendimiento de la parábola, ¿cierto?, de la palabra de Dios, del Evangelio, es fundamental. Por eso hacemos este ejercicio constante de exponer el texto, más bien leer el texto, explicar el texto, aplicar el texto, porque entendemos que es irrenunciable en este sentido. No venimos aquí a contar testimonios ni experiencias personales. Cada vez que un predicador se para detrás de este púlpito, vamos a procurar que esté transmitiendo en sus posibilidades lo mejor que pueda la palabra del Señor y no otra cosa. También les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo común, ¿no? Si logran entender esta parábola, en el fondo tendrán la herramienta necesaria para poder comprender todas las demás. Eso estaba diciendo el Señor Jesucristo. Hay un principio unificador en el entendimiento de las parábolas del reino. Si tú logras entender una parábola como esta, es muy probable que también logres entender el significado elemental de todas las demás. Dice Warren Wiersbe, esta parábola ayudó a los discípulos a comprender por qué Jesús no se impresionaba con las grandes multitudes que le seguían. Sabía que la mayoría de ellos jamás produciría el fruto de una vida cambiada, porque la palabra que les estaba enseñando era como una semilla que caía en tierra mala. ¿Se da cuenta? Ahora, el Señor pasa entonces a explicarles la parábola a sus discípulos. Los misterios del reino serían expuestos en dicho contexto a los 12, a sus discípulos más cercanos, y hoy también van a ser expuestos para cada uno de nosotros. Lo primero que el Señor señala es que en el verso 14, el sembrador siembra la palabra, ¿no? El sembrador insigne, podríamos decir, el más destacado, nuestro propio Señor Jesucristo. Él se dedicó incansablemente a predicar las buenas nuevas de salvación. No sé si ha notado cuando uno lee los evangelios, por ejemplo, el Señor Jesucristo iba predicando el evangelio, iba de un lugar a otro, hizo una tarea incansable por transmitir el mensaje del evangelio por donde Él andaba. Luego tomaron el testimonio los apóstoles, haciendo lo mismo, después la iglesia, y por tanto también a nosotros hoy nos corresponde esta tarea de ser sembradores de la palabra del Señor, de esparcir la semilla que es la palabra del Señor. Por lo tanto, sembramos la palabra, como yo decía antes. No sembramos nuestros puntos de vista, no sembramos nuestros testimonios personales. Podrían estos tener todos un valor didáctico para transmitir alguna enseñanza, para hacerla más clara, pero el poder transformador está en la palabra del Señor. El poder que transforma la vida del hombre está únicamente en la palabra del Señor. Por eso que Santiago, en 1:18, escribe lo siguiente: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza? La palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Por lo tanto, en la parábola como tal, en esta historia familiar para quienes la oyeron, y hoy día también familiar para nosotros, espero, el poder de la palabra no está jamás en cuestionamiento. ¿Sí? La palabra es una sola. De hecho, el sembrador incluso llega a ser, es importante, pero no es lo más importante. El sembrador solo está ejerciendo una labor de esparcir la semilla. Lo que hace la diferencia en este contexto son, en términos prácticos, los terrenos. ¿Y qué representan los distintos terrenos? Distintos tipos de personas, distintos tipos de corazón que responden al mensaje de Dios.
Nos presenta entonces esta parábola 4 terrenos, 4 personas, 4 corazones, 4 tipos de corazones. La pregunta que debemos responder de cara a esta enseñanza es: ¿qué tierra soy? ¿Qué tierra soy? Eso es muy importante, iglesia, de cara a lo que estamos por explicar, dónde estamos nosotros representados. El primer terreno yo le puse bajo la influencia de Satanás, bajo la influencia de Satanás. En el verso 15 dice, explicando el verso que decía, y vinieron las aves y se la comieron, el verso 15 ahora en la explicación del propio Señor dice, estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante, ¿escuchó bien? Viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos, al instante. No hay tiempo para que haya ningún brote allí, sino que Satanás hace su tarea de inmediato y se roba la semilla, o como las aves, ¿cierto? Representando primero, se come la semilla. Las aves que se comen la semilla de la palabra del Señor, por lo tanto, representan la influencia de Satanás en las mentes de los hombres. Estos hombres pueden ser expuestos a la verdad, a la información, pero no aceptar la verdad de la palabra. Y sabemos nosotros, iglesia, que Satanás es padre de mentira. En Juan 8:44 podemos leer, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. ¿Sabe a quién le estaba diciendo eso el Señor? No a personas ateas, a los judíos, dice el texto, a los judíos propiamente tal. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Está ahí caracterizando a Satanás. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ahora, para ejercer esta acción de robarse la semilla, Satanás tiene diversos métodos, ¿no? Dice MacArthur en una cita, el terreno poco profundo, comprimido y seco junto al camino es el cuadro del corazón impermeable a la verdad bíblica. Ese terreno junto al camino que estos oyentes en la multitud sabían cómo era un terreno expuesto al sol, expuesto a la compactación, producto que las personas caminaban constantemente por ahí, entonces les resultaba familiar esta escena. Ahora, MacArthur está hablando en términos espirituales. La incredulidad y el amor al pecado han cubierto el corazón como una roca densa y dura, donde la verdad no puede penetrar y mucho menos echar raíces. Esta es la condición de este primer terreno. Está absolutamente cerrado a la palabra del Señor. ¿Usted conoce personas de este tipo? ¿Sí? Una situación que creo ilustra este punto, la encontramos en Hechos, capítulo 24, versos 24 al 26. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe de Cristo Jesús. Al disertar Pablo, escuche bien, sobre la justicia y el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Al mismo tiempo, tenía esperanza de que Pablo le diera dinero, pero acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Este hombre, Félix, tenía motivaciones ajenas al propósito de recibir la palabra. Nos representa un corazón endurecido. Cuando Pablo le expone la justicia, el dominio propio, el juicio venidero, cerró sus puertas a esa conversación. Y luego el verso 26 nos relata sus verdaderos propósitos para escuchar a Pablo, ¿no? Obtener algo de dinero. Los de junto al camino son aquellos que se aferran a la mentira. Pueden oír el mejor sermón, la mejor enseñanza, pueden oír al mejor expositor, pueden oír incluso al apóstol Pablo mismo, pero seguirán anclados a las mentiras de Satanás.
sus mentes, mientras ellos oyen un mensaje como este, están argumentando en el mismo momento en contra de la verdad que están oyendo. Creen más a las mentiras de Satanás que a la verdad de Dios. No llega, por lo tanto, a haber ningún efecto en sus vidas. El rechazo, como dice la Escritura, es instantáneo. Yo pensaba en esto, no sé si a alguien le ha pasado alguna vez, pero a veces hay reacciones alérgicas serias que se denominan shock anafiláctico. Puede ser tanto que se te cierra la tráquea y si no se interviene rápido, una persona puede llegar a morir. Bueno, estas personas oyen el mensaje y se produce un shock que ellos, nada puede penetrar en ellos. Su sistema inmune, influenciado por Satanás mismo, su sistema espiritual inmune, digámoslo así, hace que no puedan recibir absolutamente nada de la palabra. Por lo tanto, esta es una buena representación del hombre actual, del hombre sin Dios. Y el único capaz de vencer esta situación es Dios mismo a través de su Espíritu. Con todo y a pesar de esto, el sembrador, iglesia, debe hacer su trabajo. Debe lanzar la semilla. Porque no nos corresponde a nosotros, a priori, decidir quién sí y quién no. El deber del sembrador es lanzar la semilla y hacer, obviamente, lo mejor que pueda. El segundo escenario es poca profundidad, no resiste la adversidad. Poca profundidad no resiste la adversidad. En el verso 16 leemos, y de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Aquí ya hay cierto resultado, ¿no? Reciben la palabra, escuchan la palabra y la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son solo temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Lo que antes había dicho, ¿no?, en el verso 5 es: otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. La semilla en los pedregales entonces representa el efecto que tiene la aflicción cuando la palabra no tiene profundidad en la vida del hombre. Hay mucha emoción, dice que la recibe con gozo, pero cuando es probado no tiene convicciones firmes que le puedan sostener. Dice otra vez MacArthur: la delgada capa de tierra sobre un estrato de roca ilustra a una persona de corazón poco profundo que responde de inmediato a la palabra, pero solo superficialmente. No solo debe caer la semilla en tierra y dar un brote rápido, esto siempre será de corto aliento, sino que la semilla debe necesariamente penetrar con suficiente profundidad. Sin profundidad, iglesia, no hay arraigo, no hay firmeza, no hay estabilidad, no hay permanencia. Puede haber gozo, una expresión momentánea, pero no hay genuina conversión. Y eso queda probado, ¿cómo? Por la adversidad. La adversidad termina poniendo a prueba este brote instantáneo, este brote de gozo que supuestamente recibió la palabra. Asiente al mensaje, lo parece aceptar, sin embargo, cuando la situación se pone difícil o cuesta arriba, da cuenta de que tiene solo un efecto superficial. Una explosión de alegría no es la característica distintiva de una verdadera conversión. La alegría es una respuesta buena y adecuada, por supuesto, dice MacArthur. Todo el cielo se llena de regocijo cuando un alma se convierte. Pero, como Jesús deja claro en nuestra parábola, una alegría a veces acompaña una falsa conversión. Una alegría acompaña a veces una falsa conversión. Hay lugares que predican, y no solo predican, sino que en todo su quehacer en la reunión, todo debe ser jolgorio, alegría, bailes, trencitos y cosas de ese tipo. No, es que tenemos el gozo del Señor, tenemos que estar alegres, tenemos que hacerlo con júbilo. Y lo cierto es que puede tener cierta pertinencia dentro de un orden, dentro de la reunión, puede tener cierta pertinencia, pero lamentablemente muchas veces son solo saltos, gritos y júbilo, pero no hay una genuina conversión. No se ve esa
experiencia espiritual de gozo traducida en vidas que se sometan al Señor. Un personaje que creo que nos ilustra esto, ¿no? Al menos en una etapa de su vida, es Pedro. Nos retrata tanto el gozo de querer obedecer, un brote, ¿no? Un brote de gozo, y también la negación. En Mateo 26, 35, mira lo que dice el apóstol Pedro. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Un poco más tarde, Mateo 26, 73 al 75, dice, un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Ya había negado Pedro 2 veces antes al Señor, yo solo tomé la tercera. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco al hombre. Y al instante el gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho antes, de lo que había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Nosotros conocemos la historia del apóstol Pedro, columna de la iglesia primitiva. Sin embargo, si logramos aislar esta parte de su historia, creo que nos logra ilustrar bien el punto de la parábola. Hay como una decisión, como valentía, pero cuando él se vio en riesgo, hizo todo lo necesario para cuidarse y fue tal el punto que llegó a negar al Señor Jesucristo. En un punto con mucha valentía, pero luego cuando se sintió susceptible, fue capaz de negar al Señor 3 veces. Algunas preguntas a modo de diagnóstico para nosotros. ¿Cómo nos afecta la aflicción o la persecución? ¿Diluye nuestro compromiso por la palabra del Señor? ¿Cambia nuestras opiniones o nuestros puntos de vista respecto de la palabra del Señor cuando se ejerce presión sobre nosotros? ¿Permanecemos firmes? La aflicción, el dolor, la adversidad, la pérdida de un familiar, una mala racha económica, un señalamiento por ser cristiano por parte de nuestros pares, compañeros de trabajo, de estudio. La tierra en pedregales es característica, como decíamos antes, de falta de profundidad y no tiene disposición a la adversidad. Va a querer bypasear la adversidad, no va a querer sufrir y va a dar cuenta de una no conversión. A modo de aplicación para nosotros, es necesario que la palabra se arraigue profundamente en nuestras vidas para que ningún tipo de aflicción logre movernos de nuestras convicciones en el Señor. El tercer punto, el tercer tipo de terreno, la mundanalidad ahoga la palabra. Leemos en el verso 18 y 19. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. En el verso 7, en la historia decía, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Esta vez, nos dice MacArthur, esta vez el terreno está bien arado, y es lo bastante profundo, pero hay todo tipo de impurezas en él. Las malezas originales de ese suelo han germinado bajo la superficie. Ellas siempre van a crecer más fuertes y más rápido que la buena semilla. La palabra de Dios es extraña a un corazón así. Las malas hierbas y los espinos poseen este terreno. Los espinos entonces representan las preocupaciones del mundo, los engaños de la riqueza. Imaginemos si esto era ya una realidad en el tiempo del Nuevo Testamento, una sociedad mucho más simple que la nuestra, ¿cuánto más el día de hoy? ¿Cuánto más el día de hoy? Cuando la publicidad y el mundo nos vende ciertos estándares de lo que es la vida buena. Esto es una vida buena, tú tienes que conseguir ciertas cosas para tener una vida buena. Son engaños que tienen el potencial, iglesia, de ahogar la palabra cuando cobran un lugar prioritario en la vida de los hombres. Respecto de cierto discípulo que había trabajado junto con Pablo, él escribe en su segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 10, Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo. Y Demas, iglesia, como dije antes, fue alguien que sirvió al Señor.
alguien que estuvo involucrado en la obra del Señor. Y Pablo acá estaba tan seguro de lo que había pasado con Demas, que él fue capaz de escribirlo. Demas me ha abandonado. Y no solo dijo que lo había abandonado, sino que dio la razón. Amando este mundo. No nos vaya a pasar como a Demas. Y el propio Señor Jesucristo en Mateo 6:24 declara: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Añado más, ahora el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Ahí está la experiencia de Demas. Recordamos también el testimonio del joven rico que se acercó con mucha ansia y ánimo al Señor Jesucristo, buscando cómo alcanzar la vida eterna. Y de paso también el joven rico exhibe sus pergaminos: todo lo he guardado desde mi juventud. Pero era un hombre materialista y el Señor lo sabía. Frente al desafío propuesto por el Señor de entregar sus posesiones y seguirle, dice la Escritura que él se fue triste. Se fue triste. Los valores de este mundo temporal, los placeres pecaminosos, las ambiciones terrenales, bien digo, el dinero, el prestigio y un sinfín de diversiones triviales inundan y mitigan la palabra de Dios. ¿Enfrentamos las preocupaciones del mundo como creyentes? Claramente que sí. E incluso podemos ser tentados por las riquezas, por el engaño de las riquezas. Puede ser una tentación constante. Lo que no puede pasar, amados hermanos, es que eso se haga una norma en nosotros y termine por ahogar la palabra. Si eso pasa, mostrará finalmente que Dios no era nuestro Dios, sino que nuestro Dios era nuestro bienestar, nuestra propia vida. Uno sirve a quien más ama. Amén. Tú sirves a quien más amas. Y la pregunta, o cómo nosotros podemos saber a quién más amas, es mirando lo que tú haces, es mirando tu agenda. Ahí tú podrás saber a quién más amas. Estas tres variedades de terreno son una representación real del corazón incrédulo, ¿ok? Del corazón incrédulo. Sin embargo, hay matices para que nosotros también observemos como creyentes si podemos estar deslizándonos en alguno de ellos, cómo no. Finalmente, la palabra en buena tierra, verso 20, y otros son aquellos en los que se sembró la semilla en buena tierra, los cuales oyen la palabra y la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 70 y otros a 100 por uno. El verso 8 decía: y otras semillas cayeron en buena tierra, creciendo y desarrollándose, dieron fruto y produjeron unos a 30, otras a 70 y otras a 100 por uno. Escuche con atención esto. En la buena tierra, Satanás no puede hacer su negocio. En la buena tierra, la adversidad viene como un horno que purifica y santifica al creyente. Los desafíos cotidianos de esta vida se enfrentan con trabajo y confianza en Dios, sin caer en la cárcel de los afanes pasajeros. Es decir, en buena tierra tú puedes enfrentar todo esto, pero de manera diferente. Esta es la tierra, iglesia, de la verdadera conversión. Esta es la tierra de la perseverancia. Esta es la tierra de quienes de verdad han nacido de nuevo. Esta debiese ser nuestra tierra. Nosotros debiésemos ser buena tierra. Dice el texto: los que oyen la palabra, todos habían oído. Las otras tierras también, los otros corazones también, las otras personas también. Pero solamente en esta tierra vemos que hay una aceptación, es decir, creen y se someten a la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, verso 22 nos dice claramente: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos. Los tres escenarios primeros habían solo oído, ¿cierto?, en distintos grados, pero nunca llegaron a ser hacedores
como nos está proponiendo Santiago. Lo que sigue a esto, la consecuencia de lo anterior, es dar fruto. El verdadero cristiano siempre da fruto. No hay verdadero cristiano que no evidencie fruto. Un carácter transformado es un carácter que sigue transformándose a la imagen de Cristo y sus actos dan cuenta de esa transformación. Es un cristiano que está constantemente madurando y creciendo en la gracia del Señor, creciendo en fruto. ¿Y cómo no ir a Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25 para recordarnos cuáles son esos frutos? ¿Cómo luce una buena tierra que está dando fruto a 30, 70 y a 100? ¿Cómo luce? Bueno, aquí dice, pero el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos pueden ir ahí tachando diciendo, sí, yo tengo amor? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra penetró en profundidad en este corazón y sin prisa, pero tampoco sin pausa y sin prisa, comenzó a evidenciar fruto. Esa debiese ser la experiencia de cada uno de nosotros si nos decimos creyentes, en un fruto permanente, no tal vez a una velocidad exagerada, sin prisa, pero tampoco sin pausa, iglesia. El apóstol Juan escribe en 15:5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Y por qué? Porque separados de mí, nada pueden hacer. Por nosotros mismos, hermanos, no valemos un centavo. Pero como estamos en Cristo, estamos en capacidad de dar mucho fruto. ¿Todos los cristianos llegan a rendir el mismo fruto? Claramente no. Y también lo veíamos la semana pasada en la parábola de los talentos. Unos a 30, dice el texto, otros a 70 y otros a 100 por uno. Hay algo particular respecto de esta cantidad. Dice MacArthur, cualquier cantidad de más de 10 veces sería un inmenso retorno de la inversión del agricultor. El fruto espiritual debe ser abundante y obvio. Yo decía la semana pasada que tenía que ser objetiva la medida, ¿se acuerda? MacArthur dice que tiene que ser abundante y obvio. No tan escaso que no se pueda encontrar. Un cristiano que diga, no, si yo soy cristiano, pero ¿y tus frutos? No, pero un poquito fruto, ¿no? Es un fruto silente, así que no se ve mucho. No tiene que ser visible, tiene que ser objetivo. Tiene que ser progresivo también en el tiempo. No se trata de años en la iglesia. Es bueno estar en la iglesia. Es bueno estar muchos años en la iglesia. Ojalá nunca apartarse de la comunión de la iglesia. Pero que esa comunión en la iglesia se traduzca también en que año tras año vamos creciendo en fruto. Vamos creciendo en carácter, en similitud a Cristo. En los frutos que antes veíamos ahí en Gálatas. No todos los discípulos de Cristo eran apóstoles, eso lo sabemos, ¿no? Y es claro que aún entre los mismos apóstoles, no todos produjeron el mismo fruto. Hay apóstoles, hermanos, en el texto bíblico que se nombran ahí cuando el Señor los llama, digamos, y después no más. No más. Pero definitivamente sí dieron frutos. Así también un grupo como nosotros, ¿no? Debiésemos estar dando fruto a 100, a 70 o al menos a 30. Cada uno de nosotros. Y el fruto debe ser objetivo, visible. No una cuestión de sentimientos, sino algo objetivo y visible. Una extraordinaria historia que a mí me gusta mucho, algún día, Dios mediante, la voy a predicar, se la voy a leer completa, un poco extensa, pero creo que ilustra también otra vez este punto de la parábola. Marcos 5, 1 al 20. Marcos 5, 1 al 20 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos.
Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Verso 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado, escuche bien, del demonio, que había tenido una legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y aquí hay algo que siempre a mí me golpea cuando paso por este pasaje. Mire el verso 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos a Jesucristo. No queremos esto. No queremos este tipo de libertad que va a afectar nuestra economía. Por favor, vete, Jesús. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, escuche bien, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Qué hermosa historia, iglesia. Aquí hay un ejemplo de buena tierra. Aquí hay un ejemplo de buena tierra. Ni siquiera conocemos el nombre de este ex endemoniado, no lo dice la Escritura. Pero fue evidente el poder liberador de Dios en él. Miramos en el texto lo que fue y lo que es ahora. Y también es evidente el poder transformador de la palabra del Señor. Una semilla pasó de ser un endemoniado que era intratable a ser un evangelista obediente al Señor, porque él quería estar con Cristo. Pero el Señor le dijo: no, ve a Decápolis, ve con los tuyos, ahí es necesario que estés. Pasó a ser un evangelista obediente a los propósitos del Señor. La gran pregunta, iglesia, para nosotros esta mañana es: ¿somos buena tierra? ¿Somos de 30, de 70 o de 100? ¿De qué manera se está manifestando? ¿Se está haciendo obvio aquello? Un carácter transformado a la imagen de Cristo, personas fieles al Señor. Y la fidelidad al Señor, hermanos, es integral, lo abarca todo. El que es fiel al Señor va a ser fiel en su matrimonio, va a ser un buen padre, una buena madre, va a dar un buen testimonio en su trabajo de que es creyente, y por supuesto también en la iglesia local. Es un testimonio transversal e integral. Toda nuestra vida debe manifestar que la semilla del Evangelio nos ha alcanzado, y debemos también asumir la responsabilidad de esparcir la semilla, aunque a veces parece que los terrenos son siempre duros. De hecho, el texto dice que solamente 1 de 4 respondió al mensaje del Evangelio. Pero aún debemos seguir comprometidos anunciando las buenas nuevas del Señor. El poder está en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que esparcir esa semilla y tenemos que producir mucho fruto.
Es el propósito de Dios para cada uno. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana. Gracias por este mensaje, Señor, que tiene quizás un doble propósito. Medirnos a nosotros mismos de manera objetiva, mirarnos en tu palabra, mirar nuestros rasgos de buena tierra, pero también la responsabilidad del sembrador, Señor, de ser personas, de ser creyentes de manera particular y también conjunta como iglesia local, comprometidos en lanzar la semilla, aunque a veces puede no haber la respuesta que nosotros esperamos, pero seguir comprometidos lanzando la semilla, lanzando la semilla. En algún punto esta llegará a buena tierra, Señor, y podremos ver en otros la experiencia que tú hiciste con nosotros, Señor. Te damos gracias. Probablemente ninguno de nosotros pueda pararse en este lugar y decir yo estoy a 100 rindiendo, yo estoy a 70. Quizás la mayoría de nosotros estamos allí colindando los 30 y a veces sentimos que ni siquiera eso estamos dando. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, y que la confrontación y la verdad de tu palabra expuesta pueda desafiarnos y en el poder de tu Espíritu podamos, Señor, asumirla y vivirla. Te lo pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.